Bien. La siguiente expositora es la licenciada Graciela Tousé. Ella es trabajadora social, especialista en ciencias sociales y salud, presidenta de Intercambios, Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas Relacionados con las Drogas, y profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Consorcio Internacional de Políticas de Droga. Licenciada, le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente creo que es alentador que esta comisión haya resuelto someter a la ley 23737 a más de 30 años de su sanción y teniendo en cuenta leyes aprobadas posteriormente, a un análisis crítico acerca de su efectividad, sus fortalezas y debilidades, tal como reza la invitación que tan amablemente me ha hecho llegar el señor presidente. Y digo que es alentador porque la reforma de la ley de estupefacientes es una deuda insostenible de la democracia. Tras más de 30 años castigando a las y los usuarios de sustancias psicoactivas. ¿Por qué digo una deuda de la democracia? Porque la ley 23737, al penalizar la tenencia para consumo personal, criminaliza a las y los usuarios de sustancias psicoactivas en lugar de reconocerlos como sujetos de derecho, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley Nacional de Salud Mental 26657, y impide respetar su derecho a la libertad, a la intimidad y a la autodeterminación que reconoce el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Asimismo, somete a las y los usuarios de sustancias psicoactivas a las violencias propias del accionar policial y de un proceso penal por un delito que no debería ser tal, como es el criterio que fue refrendado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola. También despilfarra recursos del Estado, saturando los sistemas judicial y carcelario y quitando esos recursos de otras áreas que, como varios de los colegas que me antecedieron señalaron, que requieren fuertes inyecciones presupuestarias. Además, la Ley de Drogas 23737, mediante la figura de las medidas de seguridad, promueve los tratamientos como una pena y no como un derecho, abordando una cuestión de salud pública desde un enfoque punitivo. Viola el derecho de las y los usuarios de sustancias psicoactivas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. Por otra parte, la ley de estupefacientes también criminaliza a familiares y a usuarios de cannabis para uso terapéutico, ya que prohíbe el acceso a través del autocultivo, situación que no ha sido resuelta por la ley 27350 de investigación del uso medicinal del cannabis. Esta decisión de la Comisión, entonces, no solo es alentadora, sino que resitúa el debate sobre una necesaria reforma para que la salud pública y los derechos humanos se ubiquen en el centro de las políticas de drogas. Debate presente en el escenario internacional, en particular en esta última década. Desde la aprobación en 2010 de la Estrategia sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Salud Pública durante la reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el mandato que las jefas y jefes de Estado de las Américas dieron a la Organización de Estados Americanos en 2012, que resultó en el informe sobre el problema de las drogas en las Américas que se presentó en mayo del 2013, desde la sesión extraordinaria sobre drogas de la Asamblea General de la OEA en 2014 a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas, la UNGAS del 2016, todos estos han sido hitos en los que en particular la mayoría de los países de la región pidieron un cambio de paradigma que abandone el enfoque de la criminalidad con el eje puesto en las sustancias para uno de salud pública, que ponga el eje en las personas. Más recientemente, dos documentos de organismos multilaterales fortalecen esta perspectiva. En noviembre de 2018, la Junta de los Directores Ejecutivos del Sistema de Naciones Unidas adoptó una posición común del Sistema de Naciones Unidas en la que se expresan los principios compartidos por todas las organizaciones de la ONU con respecto a la política de drogas. El documento incorpora diversos elementos de la UNGAS del 2016,
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los instrumentos sobre derechos humanos. Ante todo, el documento señala la necesidad de dejar de lado las medidas coercitivas que exacerban la marginación social, las crisis sanitarias y las encarcelaciones masivas. Por su parte, en marzo del año pasado se presentaron las directrices internacionales sobre derechos humanos y política de drogas, elaboradas por una coalición de estados miembros de la ONU, entidades de las Naciones Unidas y destacados expertos en derechos humanos. La guía incluye recomendaciones para acabar con las prácticas policiales discriminatorias, los arrestos y las detenciones arbitrarias y aboga por la despenalización de drogas para uso personal. No podemos desoír este clamor global contra el paradigma de la guerra contra las drogas, que la Ley 23737 encarna, y seguir sosteniendo políticas guiadas por la represión y el castigo. En tal sentido, permítanme señalar 4 aspectos que creo de particular interés para una revisión de la Ley de Estupefacientes. En primer lugar, la eliminación de toda forma de criminalización de las personas que usan drogas. El consumo de sustancias no puede ser motivo de persecución penal. Las personas tienen diferentes relaciones con las drogas. Algunas son problemáticas y otras no. Esto en ningún caso puede ser objeto de sanciones. La ley penal no puede confundir a los usuarios de drogas con los diferentes eslabones de la producción y el tráfico de drogas. El segundo aspecto que deseo señalar tiene que ver con el autocultivo para el consumo personal. En este caso, tenemos que pensar que el acceso a las sustancias en contextos de ilegalidad y de clandestinidad genera severos daños, ligados, entre otros aspectos, a la dudosa calidad de las sustancias y a la exposición a entornos signados por la violencia. Avanzar hacia la regulación legal de las sustancias reduciría o eliminaría los daños creados por el prohibicionismo y por los mercados ilícitos que éste genera. Mientras esto no suceda, creemos que el autocultivo para el consumo personal es una forma de reducir algunos de estos daños. Por ello, recomendamos eliminar en una ley o en una modificación de la ley, la figura de siembra o cultivo de plantas para consumo personal. En tercer lugar, nos referimos a las medidas de seguridad educativa y curativa. Entendemos que estas figuras deben ser eliminadas de la ley penal sobre drogas. La educación y el tratamiento son derechos de los ciudadanos, no deben convertirse en medidas de seguridad aplicadas por la justicia penal. Estas medidas implican la intromisión del sistema penal en la atención de la salud, la cual es una obligación del Estado que debe garantizarla en el ámbito de las políticas públicas sanitarias. Por otra parte, la coerción al tratamiento, sea por la imposición del juez al condenado por cualquier delito que depende de drogas o por el consentimiento viciado por la oferta de suspensión del proceso, limita el ejercicio del derecho de los usuarios a decidir sobre el cuidado de su salud, es decir, cuestiona el principio bioético de autonomía. La Ley 26657 de Salud Mental reconoce a las personas con uso problemático de drogas derechos y garantías, entre otros, derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a los servicios y derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento. Sabemos que la red asistencial, lo han mencionado en más de una oportunidad quienes me precedieron, la red asistencial que pueda dar cumplimiento a estos derechos aún es insuficiente e inadecuada en muchas regiones del país. Pero el argumento de que las medidas de seguridad o los así llamados tribunales de drogas son una vía para mejorar el acceso a la atención sanitaria y social de los problemas relacionados con las drogas resulta falaz y absolutamente contrapuesto a un enfoque de derechos.
Este déficit asistencial debe ser resuelto desde el ámbito que le es propio, el sociosanitario. Y por último, el cuarto aspecto al que me interesa referirme alude a la proporcionalidad de las penas para los delitos de tráfico y comercialización minorista. No podemos tener un enfoque indiscriminado al tráfico de drogas. Muchas personas que toman parte en el mercado de drogas son a su vez víctimas de violencia e intimidación o son dependientes de drogas. La distinción entre los pequeños actores del tráfico de drogas y las empresas de narcotráfico debe tener un correlato en la proporcionalidad de las penas. Es un pendiente que debemos señalar, incorporar una perspectiva de género que considere que las mujeres, especialmente las más pobres y jefas de hogar, son las más vulnerables y afectadas por la persecución penal en este campo. Y Licenciada, también le quedan 3 minutos. Perfecto, gracias. Y también cuestionar el uso de este tema para estigmatizar y excluir a adolescentes y jóvenes de los sectores populares. Llamamos entonces a respetar el principio de proporcionalidad mediante el establecimiento de alternativas al encarcelamiento y la disminución de las penas por delitos no violentos relacionados con las drogas. Para finalizar, permítanme hacer una breve referencia a la actual situación configurada por la pandemia del COVID-19, que no ha hecho más que agravar la situación de las personas que usan drogas y de otras poblaciones vulnerabilizadas, poniendo aún más en riesgo sus derechos. El contexto de pandemia los está afectando de manera diferencial, al profundizar el aislamiento por los prejuicios hacia las personas que usan sustancias psicoactivas, hacia las y los trabajadores sexuales, hacia las personas travestis y trans, hacia las personas en situación de calle, hacia las y los jóvenes de los sectores populares. Aún peor, en numerosas ocasiones estos grupos son víctimas de la violencia institucional desplegada por el Estado a través de las fuerzas de seguridad. Me pregunto entonces, ¿a qué normalidad regresaremos cuando esto pase? ¿Seguirá siendo la normalidad de la guerra contra las drogas con su carga de dolor y fracaso? ¿O podremos reconciliarnos en un mundo con drogas, más respetuoso y humanitario? Muchas gracias y por supuesto saben que cuentan con todo nuestro equipo a disposición para lo que podamos aportar. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Damos paso